Sí, sí, y que se, ajá, sí, ya están. Pues muy buenas tardes. A ver, sí. Buenas tardes. Sí, ¿se escucha bien? Sí. Pues es un gusto estar aquí, recibirlos para este conversatorio sobre el futuro de la vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos con un poco de retraso o un mucho, hay muchas cosas que parece todavía faltan de que quede claro las sedes. Tenemos dos personas, dos ponentes que nos hacen falta, pero vamos a dar inicio para que esto vaya fluyendo y se incorporan, ¿no? Entonces, para no entretener más, solamente voy a hacer la presentación de nuestros panelistas para darles la palabra y empezar con este conversatorio. Otilia Pedrosa Castañeda es directora del Instituto Municipal de Vivienda del Gobierno de Guadalajara. Héctor Manuel San Román Flores, director de proyectos estratégicos de la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad. Gracias por acompañarnos, arquitecto. Y Patricia Fregoso, que la estamos esperando, y bueno, María del Pilar Marul Solana de Canadevi. Entonces, sin mayor preámbulo, empezamos el conversatorio. Hay unas preguntas orientadoras y yo vengo, antes de empezar con estas preguntas orientadoras, vengo de una de las reuniones en donde estaba la ex ministra de Vivienda de Chile. Muy interesante su postura y creo que eso nos tocaría también para ir haciendo, entrecruzando las agendas como es el propósito de esta cumbre, ¿no? Y decía que habría que decir que era muy importante, sí, decir nuestros logros, pero también muy importante decir todo lo que la problemática o los obstáculos que hemos encontrado para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, no es para ponernos pesimistas, pero sí para ver qué nos hace falta y cómo podríamos dirigir nuestras acciones para que estos objetivos se cumplan, sobre todo a 9 años de distancia de este compromiso que nos hemos puesto, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar muy brevemente con esta pregunta y desde luego en las otras preguntas que a lo mejor para que esto sea mucho más dinámico y a lo mejor poderlas contestar o hilvanar nuestra conversación, voy a hacer esta serie de preguntas para que las podamos abordar cada quien con 10 minutos, ¿no? Y entonces demos pie a una discusión que cerraremos en una hora. ¿Qué podríamos hacer en América Latina de diferente con este tema de los retos de la vivienda metropolitana? O sea, desde esa plataforma, Guadalajara, ¿cómo se incorpora en estas diferencias de todo lo que necesitamos hacer? Em, ¿Qué de común tenemos con estas otras ciudades? Y desde luego, ¿cuáles son los desafíos? Esas tres preguntas me parece que serían como cruciales para poder iniciar con nuestro conversatorio. Y le doy la palabra a Otilia, sí, que encabeza la lista. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Espero que al ratito llegue más quórum y los otros panelistas. Bueno, ahora sí que es todo un tema, este tema de la vivienda. Yo en los casi 4 años que llevo a cargo de esta dirección, me he enfrentado a diferentes retos. El principal reto, desafío que creo que es un común denominador en algunas otras ciudades,
principalmente, por ejemplo, Chile, que fue la que empezó con esta política de vivienda a irse a las periferias de la ciudad, digo, esto del suelo un poco más económico y que las ciudades se empezaran a expandir, ahora nos trae un problema muy grande, ¿no? Sobre todo en el área metropolitana, digo, yo hablo por el área metropolitana de Guadalajara, como a consecuencia de esta expansión a otros municipios, a suelo más económico, el municipio de Guadalajara se ha ido despoblando, también a consecuencia de que en Guadalajara empieza a ser un poco más caro, bastante más caro el costo de la tierra, el costo de la vivienda. La gente que suele trabajar o moverse en el área central del municipio empieza a tener dificultades para encontrar vivienda y empieza a expandirse a las afueras, ¿no? del territorio, se empieza a ir a Tlajomulco, a Tonalá, a Tlaquepaque, más a Tlajomulco, Tonalá, y se empieza a despoblar el municipio, pero a final de cuentas llegan a trabajar, trabajan en el municipio, muchas veces incluso hasta los hijos estudian ahí en el municipio, se viene toda la familia desde muy temprano, desde Tlajomulco, desde la periferia, y llegan a trabajar y a hacer su vida en Guadalajara y luego se regresan, ¿no? Entonces son ciudades dormitorio donde ya no hay infraestructura, no hay servicios, y Guadalajara, el municipio central, que es el que tiene más infraestructura, más servicios, es el que se empieza a despoblar y empieza a tener problemas de inseguridad precisamente porque pues en las noches empieza a vaciar, ¿no? Sobre todo la zona céntrica. Y pues creo que es el principal desafío que hemos estado enfrentando, que se parece y que son las problemáticas que también enfrentan algunos otros países de Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chile y en casos exitosos, por ejemplo, como el caso de Colombia, que lo revirtieron, ¿no? Y empieza Medellín a ser una ciudad más central, más densificada, la gente empieza a vivir y a trabajar en el mismo zona donde trabajan, ¿no? Entonces, para mí creo que ese es uno de las mayores problemáticas que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara, porque a final de cuentas nosotros, Guadalajara como municipio central, se despobla, se va al municipio periférico de Tlajomulco y Tlajomulco a su vez tiene la problemática de que empieza a tener también vivienda deshabitada por falta de servicios, ¿no? Entonces creo que es una problemática que engloba, que nos trae consecuencias diferentes, pero a final de cuentas es un mismo problema. Hace el tiempo. Eh, ¿Te parece empezar? Sí, bueno, listo. Sí. Buenas tardes, Héctor San Román, director de proyectos estratégicos de Tlajomulco de Zúñiga. Pues aquí nuestra compañera Otilia creo que ya dio un interesante panorama. Es una problemática, entender primero que es una problemática en conjunto que no puede ser aislada, verse de forma aislada por cada municipio. El tema de vivienda no lo puede resolver ni Tlajomulco, ni Guadalajara, ni Tlaquepaque, ni Tonalá por sí solos. Es un tema que tiene que verse de manera metropolitana, regional, estatal e incluso nacional. ¿Por qué nacional? La problemática que surge en el área metropolitana de Guadalajara viene desde una fallida política de vivienda que empezó a principios de este milenio, del 2000, una política de vivienda que se fue hacia las periferias a encontrar suelo barato, donde se construyó vivienda para poder dar vivienda barata a los trabajadores, a las y los trabajadores, pero sin pensar en las consecuencias que esto tendría a mediano, corto, mediano y largo plazo. Recordar que Tlajomulco como municipio periférico pasó de 12.500 viviendas en 1990 a casi 150.000 en 2015-2020. Eso es un brinco que pues, no cualquier municipio está preparado para atender. Imagínense la problemática que tenemos. Y eso empieza a generar que los funcionarios de gobierno empiecen a crear, a innovar nuevas formas para poder resolver este problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues tenemos gente que antes no vivía en este municipio, gente que no tiene identidad, que no tiene arraigo en Tlajomulco
gente que vive en zonas donde no hay acceso al transporte público, donde los centros de trabajo quedan bastante distantes, donde los servicios básicos es muy caro llegar, entonces llegan de manera deficiente o no llegan. Entonces eso se va haciendo una burbujita de problemas que empiezan a explotar ¿en qué? En inseguridad, en vivienda abandonada, en vandalismo, en que la gente deje de pagar y se regrese a las zonas más centrales, a vivir otra vez con el suegro, con la familia del esposo, de la esposa, etcétera. ¿Por qué? Porque es insostenible ya vivir allá. Entonces, ¿cómo tratamos de resolver esto? Bueno, primero hacemos nuestra parte desde dentro del municipio. Hicimos una política habitacional en 2018 que no se había hecho nunca en Tlajumulco, una política habitacional que se basó en 4 ejes, que es el de habitar, dignificar, ordenar e impulsar, una política habitacional que nos fue dando el pie para generar programas como el de Renta tu Casa, como el de Vivienda Protegida, que si vemos números, pensamos, pues no ha funcionado. Si decimos renta tu casa, tenemos alrededor de 100 viviendas en las que nosotros, el municipio, se la estamos rentando a propietario y a su vez nosotros la colocamos a población vulnerable como madres solteras, como personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad y solo cobrándoles una parte mínima de la renta, que son 350 pesos al mes, el resto lo subsidia el municipio. Si vemos números, pues son solo 100 casas y en un municipio con miles de viviendas, 70,000 viviendas abandonadas, pues dices, no es nada, ¿no? Pero bueno, el impacto es sobre la gente, o sea, no tienen ni idea de lo que es el impacto social sobre esas 100 familias. Y creo que ahí, contestando la tercera pregunta, ¿cuáles son, bueno, las preguntas? A la primera, sobre todo, ¿qué es lo que tenemos que hacer diferente? Es dejar de pensar en números, dejar de pensar en dinero, dejar de pensar en todos estos indicadores macro y empezar a pensar en la gente. ¿Por qué? Porque la gente es la que vive el día a día esta problemática. Entonces, si pensamos en ellos, si enfocamos nuestras políticas, programas y acciones sobre ellos, creo que podemos empezar a hacer cosas nuevas, o sea, estamos dentro de un sistema capitalista que no podemos evitar, pero sí podemos hacer acciones más enfocadas a la gente y buscar acciones que sí generen eh, suelo más barato al interior del área metropolitana con acciones fuertes y con acciones a lo mejor de un estado, o sea, municipio o estado que tenga que ver, intervenir en temas ya económicos, pero creo que es necesario y creo que eso tendría que ser la diferencia a partir de ahora en el área metropolitana de Guadalajara. Muchísimas gracias. Y creo que, bueno, no, más bien intervendré al final, porque así vamos hilando. Pues, Pilar, un gusto. Hola, buenas tardes.
de interés social. En la zona metropolitana poder encontrar una vivienda en menos del $1,000,000. Creo que las más baratas están en 600, 700 y deben estar por Tlaquepaque o así, quizá Tonalá. Alguna que otra debe haber en Tlajomulco, pero lo que es pues Guadalajara y Zapopan, pues prácticamente, ¿por qué? Pues porque no da. Los precios son muy caros, que yo entiendo que también el municipio no los puede controlar, y porque esto es oferta y demanda, ¿no? Se van plusvalizando y se van haciendo. Ahora, eso para mí es lo que existe en este momento. Los desafíos que creo que se pudieran hacer o cosas que se pudieran resolver, definitivamente creo que pudieran haber más apoyos federales. Municipios como Tlajomulco, en este caso Guadalajara, están haciendo un apoyo para lo que son las licencias de construcción y para poder dar un precio más accesible. Muchos de los proyectos ahora tienen vivienda de tipo mixto, ¿no? O sea, de varios precios y varios tipos de vivienda en un mismo desarrollo, para que se puedan atender a varios mercados y poder cubrir más, ¿no? 2 recámaras, 3 recámaras, 1 recámara. Cuando tienen la oportunidad, muchas veces no se le pone ni estacionamiento. Antes era obligatorio, ahorita en los lugares donde tienen facilidad para tener el transporte y la movilidad, definitivamente no lo está. Y eso, pues al fin y al cabo, el que no tiene ni siquiera coche, no sé para qué le hacen pagar un espacio para coche. Para mí, que hubieran más apoyos federales sería como un reto, pues, tendríamos que buscar, porque de alguna manera estatales o que diga municipales, sí les es posible. Obviamente nos gustaría poder encontrar terrenos a mejor precio o que nos dieran facilidades y que no estuvieran, porque de repente los terrenos que ofrecen son muy complicados para poder desarrollar. Creo que es lo más importante. Sí es cierto que existen lo que son los municipios que son dormitorio nada más. Sin embargo, en esos municipios, aunque no lo creamos, cada vez se va desarrollando más industria. Hemos podido estar viendo tanto corredores industriales y todo, que poco a poco se ha ido desarrollando. Para mí el reto es que en la zona metropolitana pueda haber vivienda de todo tipo y se puedan acceder para que el desplazamiento de la gente no tenga que ser tanto ni tan oneroso, que pueda gente querer vivir. Todo el mundo quiere vivir en el centro, creo yo. Todas las ciudades en el mundo, Europa, todo el mundo quiere vivir en el centro. Entonces, pues vamos buscando cómo sí hacerlo. Pues creo que es todo. ¿Sí? Gracias, gracias. Pues en esta primera ronda me parece pues súper importante porque se han tocado temas, pues sí, los cruciales que estamos viviendo en esta zona metropolitana ahora sí desde hace décadas, ¿no? Y esa es la pregunta que a mí me gustaría lanzarles en esta reflexión que corresponde a esta cumbre. Esta problemática de verdad se presenta hace décadas. Yo, por mi parte, estoy viviendo en Ciudad de México también desde hace décadas y con pedacitos de actuación acá en Guadalajara, sobre todo en 2010, por ahí 2011. Y estamos oyendo, bueno, me toca oír que la problemática sigue, ¿no? Entonces, tenemos a la luz de todo esto, o sea, tenemos no solamente el tema de la vivienda abandonada. Me alegra muchísimo saber que ya los desarrollos ya son mixtos, o sea que eso es algo, y que se hizo una propuesta
justamente en una reunión de Vallarta, de haber sido, no sé, tal vez como 2014 con Canadevi, con gobierno del estado, la universidad, y donde se proponía justamente que los desarrollos fueran desarrollos mixtos, particularmente en los centros de las ciudades, ¿no? Y se hablaba de Jalisco, no estábamos hablando a nivel nacional. Sin embargo, parece que no es suficiente. ¿Cuál es la política pública sobre vivienda que podríamos pensar? Y es una pregunta para todos, ¿cuál es la política pública para la vivienda que podríamos pensar que verdaderamente puede ayudar a cumplir estos objetivos del milenio? Porque el tema de la vivienda de desarrollo sostenible, y que en realidad, bueno, si nos ponemos dramáticos, sí puede ser del milenio, ¿no? Con todo lo que estamos enfrentando. Y, o sea, ¿qué de las políticas públicas que se han generado a lo largo de este tiempo pueden coadyuvar para cumplir con esos objetivos que el tema de la vivienda cruza prácticamente todos, ¿no? Y cómo ustedes lo visualizan, porque ustedes están en la gestión, ustedes están en la primera trinchera. ¿Qué es qué instrumentos de política pública les ha servido o les puede servir o quieren modificar para poder alcanzar el tema de una vivienda en donde la accesibilidad y la movilidad sea un punto importantísimo y no tengan que sufrir, ¿no? O sea, el tema también, lo que comentabas del caso exitoso de Medellín, ¿no? Es impresionante. Me tocó también estar allá y esta política del transporte escalonada también fue un gran éxito, ¿no? La parte privada y toda la inversión en vivienda, ¿qué beneficia y qué hace más falta para que lleguemos a abatir un poco esta desigualdad? Porque al final de cuentas también en lo que han comentado, la desigualdad es como el hilo transversal de toda esta problemática. Los dejo que quien quiera empezar. Bueno, son ahorita varios puntos que tocaron ambos de mis compañeros. Bueno, primero en el tema de qué políticas públicas podríamos atacar, digo, está muy complicada la pregunta porque, digo, quisiéramos que funcionaran todas las que proponemos o que las pudiéramos llevar a cabo y no siempre se puede. Porque, por ejemplo, para mí una de las políticas públicas más exitosas que hay en el resto del mundo, digamos, es la política pública de Uruguay, que son las cooperativas de vivienda, que los mismos trabajadores, los que van a habitar las viviendas son los mismos que están involucrados en el proyecto y en la gestión de las viviendas, y por lo mismo ha sido una política pública muy exitosa. Sé que aquí es complicado también por el tema de la especulación de la tierra, pero también justo la semana pasada se presentó un libro de vivienda colectiva y uno de los panelistas decía lo mismo, ¿no? Que los habitantes de los desarrollos deberían de estar involucrados directamente en el proyecto o en el desarrollo de dónde van a vivir, ¿no? Para mí esa es una de las políticas públicas bastante exitosas. Y bueno, las políticas de Alemania, de España, de Dinamarca, que son políticas en las que se tiene que ofertar un porcentaje de vivienda económica para que también además haya una mezcla cultural, ¿no? Es algo que hemos estado tratando de implementar en Guadalajara, en el que hay una serie de incentivos que si se oferta un porcentaje mínimo de vivienda económica, se tiene incentivos cada vez mayores. Entre más económica la vivienda, el incentivo para que el desarrollador pueda lograr producir esta vivienda económica. Nos ha costado mucho trabajo que se pueda implementar por el tema del costo de la vivienda, por el costo del suelo, y una de las formas que hemos podido ver que podríamos atacar el costo de la tierra es con tierra municipal, ¿no? De alguna manera que el municipio la pueda
aportar para que el desarrollador no tenga que desembolsar de primera mano el costo el primer costo de inversión, que es un costo muy fuerte, y de alguna manera el gobierno se vuelve una especie de socio, ¿no? Digamos, pero de tal manera que esta política pública de dar un porcentaje de vivienda protegida, vivienda económica, pueda ser posible. Hemos estado viendo diferentes formas de que pudiera funcionar. Creemos que es ahorita, mientras la especulación siga como está, creemos que es de la única manera, si no es el municipio, el mismo propietario de la tierra que aporte la tierra y que le entre a la inversión al negocio, de esa manera se da cuenta de cómo está el mercado, ¿no? Es una de las maneras que creemos que puede bajar el costo de la tierra, o también alguna especie de castigo impuesto a la especulación, a los suelos vacíos, que bueno, eso es un poco también más complicado porque es un tema más jurídico, pero creemos que el hecho de que el dueño de la tierra y el inversionista o el que desarrolla la vivienda sean socios, digamos, creemos que es una manera que la vivienda pueda bajar, ¿no? Algo de lo que comentaba Pilar, el tema de los desarrollos sin estacionamiento, también es una política que hemos estado impulsando bastante desde el municipio, sobre todo porque bueno, en Guadalajara tenemos el transporte público masivo más, todas las líneas del transporte público convergen en el centro y ahora sí que tiene una conectividad bastante fuerte. Entonces, todos estos desarrollos en torno al transporte público, sin cajón de estacionamiento, pues un cajón de estacionamiento equivale alrededor de 200, 300 mil pesos, más o menos. Entonces, pues sí es algo, sí es bastante considerable, ¿no? Sobre todo alguien que a lo mejor no tiene auto, o a lo mejor sí tiene, pero puede estacionarlo en una pensión cercana, como pasa en muchas de las ciudades del mundo, ¿no? Y que a lo mejor nada más tengan guardado el carro para cuando salen de la ciudad o algo así, ¿no? Y otro de los puntos que trató aquí Héctor fue el tema de cómo por la falta de servicios que tienen las viviendas en Tlajomulco se regresan a vivir a la casa de la mamá, del suegro, de la suegra, del hermano, ¿no? También es otra de las políticas que hemos estado adoptando en Guadalajara, que es el tema del desdoblamiento, que lo tratamos lo estamos desarrollando también, ya llevamos 3, 4 años con este proyecto, también nos ha costado trabajo, pero parte de esta problemática, ¿no? De que pues regresan a vivir primero al barrio donde tienen más arraigo, donde tienen más identidad, donde a lo mejor la mamá, la abuelita, la tía pueden cuidar a sus hijos mientras los padres trabajan, entonces regresan a la casa materna, pero esto se convierte ahora en un problema de hacinamiento, ¿no? Y por eso surge el programa del desdoblamiento habitacional, que es a partir de una unidad habitacional, se pueden hacer hasta 3 unidades habitacionales en régimen de condominio, cada una con su escrito, el trámite sale con régimen de condominio y cada una de las propiedades se puede escriturar por separado. Ahorita en la ponencia anterior estaba diciendo la doctora Edith del tema de la propiedad, ¿no? Que eso es algo a lo que nos hemos enfrentado bastante en este programa, que no ha funcionado como hemos querido. Ahí va, pero no ha funcionado como hemos querido por el tema de la propiedad, porque llegan a solicitar el trámite, a solicitar el permiso y pues la escritura tiene que estar a nombre de quien lo quiere, o no, a lo mejor no de quien lo quiere desarrollar, pero con que vaya la persona que es la propietaria para poderlo desarrollar. Entonces siempre son los problemas de los juicios testamentarios, de que si está intestado, de que si no hay escrituras, de que si no hay propiedad. Entonces es uno de los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar. Creemos que puede ser una política muy exitosa, tanto en Guadalajara como en los demás municipios, pero sí son este tipo de problemas a los que nos hemos tenido que enfrentar, que hay que solucionar para que pueda funcionar, sobre todo porque es un repoblamiento muy ordenado, ¿no? Porque son pues mini condominios de tres departamentos, de 3 casas que no impactan tanto como pueden impactar a lo mejor desarrollos de 300, de 200, 300 departamentos, ¿no? Entonces digo, estas son las políticas públicas que nosotros hemos estado tratando de implementar y que hemos visto que pueden ser exitosas arreglando pues jalando de aquí y allá los hilos para que puedan funcionar.
¿Qué política pública es la que puede funcionar en materia de vivienda? Yo creo que una que sea transversal e integral. Entender que ya no se puede ver el tema como algo aislado, sino que la vivienda está acompañada de otro tema como acceso a la educación, el acceso al empleo, el transporte público, espacios públicos adecuados, acceso a servicios públicos. Entender que la vivienda es un tema que ni el municipio, ni el Estado, ni la Federación por sí solos pueden resolver. Es un tema que tiene que ser tratado por los 3 niveles de gobierno y también en conjunto con iniciativa privada. Eso es la política de vivienda que funcione, tiene que ser así, transversal e integral. Y creo yo que un elemento que puede ser ordenador, que puede ser el que consolide esto es la planeación urbana. Los planes parciales actualmente en Guadalajara, en el área metropolitana, programas municipales de desarrollo urbano, planes parciales, creo que se quedan muy cortos en su alcance. Creo que podrían hacer mucho más por esta ciudad. El POTMED fue un buen ejercicio de inicio que puede mejorar para regular esto, pero creo que desde lo local, los planes parciales y los programas municipales de desarrollo urbano tienen que ser estos elementos integradores de esta política de ciudad. Ya no hablar de transporte público, de vivienda, de espacio público, hablar de ciudad. ¿Y cuál es el documento que debe regular y generar las políticas integrales y transversales? Los planes parciales, los programas municipales de desarrollo urbano. Creo que por ahí, si todos trabajamos en esto, podríamos generar políticas públicas exitosas en el área metropolitana. Pues definitivamente los planes parciales, pues de ahí partimos todos, ¿no? En su momento, por lo limitados que estaban en Guadalajara, en Zapopan, por ejemplo, fue por lo que se empezó a hacer vivienda en otros municipios. Ahora que han evolucionado, digamos, se ha permitido hacer o desarrollar mucho más vivienda. Yo también creo que se quedan cortos los planes parciales. Podríamos lograr muchísimo más en todos los niveles, buscando cómo, cumpliendo con todas las normas y crecer la ciudad y que fuera un beneficio para todos. Yo creo que está muy bien, se siguen haciendo viviendas, se sigue haciendo todo. A mí la verdad, o en la Cámara lo que nos preocupa mucho es atender a los que menos ganan. Yo sé, es negocio, definitivamente, pero tenemos que buscar cómo la gente pueda tener una casa digna, donde pueda tener su base. Definitivamente el tipo de familia ha cambiado. Yo ahorita no tiene que ser como se supone que eran antes. Ahorita hay muchos tipos de familia, mucha gente que vive sola. Entonces hay que cubrir todas esas necesidades y atender a todos los servicios que tienen que hacer. Educación, médicos, todo se tiene que hacer, transporte y así. Para la gente que menos gana, una manera o una política de vivienda que pudiera volver a apoyar definitivamente sería los subsidios. Los subsidios en su momento, a pesar de que no todos fueron casos de éxito, podríamos decir que un 80% de mucha de la gente que tiene ahorita vivienda fue por los subsidios. Los subsidios permitían a la gente tener su casa y al mismo tiempo el dinero, porque no era para el dinero para el desarrollador o para la persona que vendía la casa, iba en conjunto porque con eso se alcanzaba a pagar. Ahorita la gente que menos gana, pues no le alcanza a comprar una casa de 600, a eso quiero llegar, no le alcanza. Con los precios que tenemos, yo sé que la tierra está muy cara, los materiales ni se digan, la mano de obra también cada vez más cara. Entonces, con lo que son los subsidios, en su momento ayudaron mucho, pero al fin y al cabo este dinero se regresaba al gobierno o se regresaba a la comunidad en vía de lo que eran los permisos, las licencias, lo que eran las incorporaciones del agua.
Eso ayudaba a crecer infraestructura, genera empleos. Cada vivienda cuando se está produciendo genera empleo, un empleo de alguna manera bien remunerado, con gente que tiene servicios médicos. Son empleos formales. Al mismo tiempo se regresa el dinero a lo que es al gobierno, a la comunidad, vía lo que son transmisiones patrimoniales. Creo que eso fue un apoyo muy importante para los que menos ganan. Y pues es nada más darse una vuelta. Cada vez las rentas están más caras. Lejos, cerquita, donde sea, cada vez están más caras. ¿Por qué? Porque hace falta vivienda. La gente está buscando dónde vivir. Obviamente más céntrico, más caro. La gente está buscando dónde vivir. Yo creo que podemos buscar que se cumpla en todo con un apoyo más formal o más fuerte de lo que fueron otros programas. Ojalá y escuchen a la gente lo que son las necesidades. Se sigue construyendo, no hace falta más que darse una vuelta por cualquier área de la ciudad. En todos lados se está construyendo. Sin embargo, la vivienda social no se está atendiendo. Esa gente, ¿dónde va a vivir? Va a terminar viviendo en asentamientos irregulares y al fin y al cabo después se les va a tener que dar servicios. Eso implica un gasto más fuerte en infraestructura y en todo lo que implica para un municipio. Ojalá y hubieran más apoyos. Los planes parciales, como les digo yo, últimamente los municipios han estado apoyando cuando se registran o se solicitan licencias con un precio mucho más accesible para cuando está enfocado en una vivienda social. Entonces, sí han habido esfuerzos. Me queda claro que el municipio no puede hacer todo. La infraestructura, pues si tuviera el dinero ya lo hubieran hecho. No lo pueden hacer todo ellos, pero tampoco lo podemos hacer la iniciativa privada. Entonces, tienen que haber más apoyos de diferentes áreas, del Estado, como les digo, a nivel federal, para poder, porque pues creo que en general nosotros hacemos casas, no gente, y la gente donde se va a vivir, y esa gente necesita agua, en donde aquí si viva en la zona metropolitana o viva más lejos, la gente necesita agua, necesita luz en donde vivan. Entonces, donde ya está un camino o ya hay cierta infraestructura, esa infraestructura se puede crecer para poder dar servicio a más gente y no tenerla que llevar a lugares donde hay que llevar definitivamente todo. Entonces, ojalá y hubieran más apoyos. Sí, creo que, o sea, pues sí son puntos muy importantes los que se han tratado y me gustaría, justo con esta riqueza de esta segunda ronda, me gustaría preguntar entre quienes expusieron esta política que comentaba Otilia respecto a pues, la problemática más grande es la adquisición de la tierra, ¿no? El precio del suelo. O sea, ¿cómo visualizaría la iniciativa privada, o sea, Canadevi en este punto, estas posibilidades? ¿Cómo entrar? Porque al hablar de subsidios, que ciertamente en una época de la vida los tuvimos, ahorita yo quiero poner sobre la mesa también y que para que oriente un poco las respuestas, no estamos viviendo tiempos normales. O sea, estamos viviendo en una urgencia climática y estamos viviendo en un tiempo de pandemia. O sea, son dos cosas que necesariamente nos han tenido que modificar. Digo, nuestra vida, yo me sorprendo. Hay veces que en reuniones parece como si no estuviéramos en pandemia y que no estuviéramos frente a la emergencia climática. Y eso es algo que vivimos todos los días. ¿Cómo a la luz de estos dos factores, esto que ustedes han comentado, cómo ustedes visualizan que se podría innovar? Y yo doy como dos pistas que a mí se me ocurren, ¿no? No es ocurrencia, pero bueno, que se han tratado en muchos foros también.
¿Qué pasa con el tema de la innovación en la planeación, en los instrumentos de planeación? ¿Y qué pasa con los sistemas constructivos para que coadyuven para esta urgencia, para la mitigación de esta urgencia climática? ¿Cómo vamos a construir frente a este asunto? O sea, el tema de la pandemia no se va a acabar mañana, aunque quisiéramos. ¿Cómo vamos a organizar nuestros espacios, tanto de los hogares? El home office llegó para quedarse. En el diseño de la vivienda, ¿cómo lo vamos a enfrentar a la luz de todas estas cosas? ¿Cómo vamos a innovar para poder, en este contexto, llegar a esa exitosa política pública que necesitamos en una zona como Guadalajara? Híjole, también está complicada esa, sobre todo, bueno, ahora el tema de la problemática que bien dices que vivimos. Digo, ahorita, digo, de los desarrollos que hemos estado viendo últimamente con los productores de vivienda, son digo, ahora sí que esta vivienda colectiva en donde los espacios comunes son los que cobran importancia casi sobre la unidad privativa, ¿no? Sobre todo por este tema de trabajar en casa, de estar más tiempo en casa que en una oficina, ¿no? Entonces, este tipo de espacios comunes, comunitarios, creo que es una de las formas de innovar, de tener, donde ahí mismo puedas trabajar sin estar exactamente adentro de tu casa, sino que puedas tener un espacio común donde puedas estar trabajando, que pueda ser un espacio agradable al aire libre, y al mismo tiempo esto también contribuye al tema climático, ¿no? A que no tenga, o sea, que tenga que tener espacios verdes, a lo mejor unas azoteas verdes, ¿no? Que también últimamente se están utilizando mucho los huertos urbanos que también se dan en las azoteas, ¿no? Creo que estos espacios comunes de calidad son los que pueden empezarnos a dar como un poquito más de aire, literal, para estos tiempos en los que muchas veces pues se tiene que quedar en casa uno. Esperemos que no nos regresen. Pero bueno, de alguna manera tener espacios alternativas, ¿no? Que no nomás estar en tu vivienda, que muchas veces, bueno, ya ahora por el tema de poder trabajar cerca de donde vives o vivir cerca de donde trabajas, pues los espacios privativos, digamos, son más pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo no estar en el mismo espacio de 35, 40 metros cuadrados trabajando y viviendo y conviviendo con una o dos o tres o más personas y sin morir en el intento, ¿no? Entonces, estos espacios de calidad, estos mezcla de usos en el que también, bueno, tienes la facilidad de poder bajar a la tiendita, poder bajar al café, poder bajar ahí mismo, estás en tu vivienda, pero no. Es como también una manera de estas nuevas esquemas de vivienda, ¿no? O el tema también de que una vivienda pueda ser readaptada, que pueda ser un espacio circular, un espacio en el que se pueda convertir en diferentes modalidades, que pueda tener a lo mejor algún balconcito, algún espacio abierto dentro de tu misma vivienda que te permita un poco de más de aire, más de apertura, de a lo mejor dividir un poco los espacios para que si dos personas están trabajando al mismo tiempo, pudiera haber alguna división de espacios dentro de la misma vivienda, ¿no? Estos como diseños más modulares creo que también podrían ser una forma de innovar con las nuevas problemáticas que nos hemos estado enfrentando en los últimos años. A pesar de algunas decepciones que me ha dado la planeación urbana, sigo creyendo que es la solución para muchos temas. La innovación en la planeación, en los instrumentos de planeación, creo que nos puede dar muchas salidas a este problema, o sea, desde los planes parciales, desde las normas de edificación, normas de urbanización, si los trabajamos bien pensando y trabajando en conjunto con los reglamentos de construcción, en hacer espacios mínimos habitables adecuados, o sea, no pensar, o sea, tanto en negocios, sino realmente pensar en lo digno, lo que es una vivienda digna, una vivienda adecuada. Si trabajamos eso en reglamentos de construcción, con los espacios ahora nuevos para trabajar, para habitar, para descansar,
en una vivienda con espacios que permitan tener más contacto con la naturaleza, más contacto con actividades que puedan permitir cierta resiliencia al interior desde la vivienda, a los barrios, a la misma ciudad. Creo que la planeación, como repito, en Guadalajara sigue quedando muy corta y podríamos incluir todos estos temas en los instrumentos tanto municipales como metropolitanos para tener no solo la vivienda adecuada, una vivienda ajustada a estas nuevas realidades, a esta realidad post-pandemia, a esta realidad de una crisis climática. Creo que desde reglamentos de construcción, por un lado, que es la parte más técnica constructiva, y la parte de los instrumentos de planeación urbana, tanto metropolitanos como municipales. Si sumamos estos dos elementos de una visión integral, como decía en mi intervención anterior, creo que podríamos alcanzar unos buenos objetivos. Bueno, pues en los últimos años y sobre todo a raíz de la pandemia, creo que esto lo detonó, los modelos de vivienda han cambiado. Las necesidades, como decía yo hace un ratito, han cambiado. Muchos ahora vive 1, 2 personas, 4 personas, pero muchos de las gentes que viven una sola persona a veces ni siquiera quieren comprar la vivienda. La quieren rentar, es una nueva modalidad, pero al fin y al cabo necesitan un espacio. Necesitan un espacio donde vivir o donde rentar. Ya hay muchos modelos de gente que está ofertando ese tipo y están creciendo como no tienen una idea. Edificios completos en los que son para pura renta. ¿Por qué? Porque a lo mejor gente que vivía más lejos prefiere vivir en un espacio más reducido, 30 metros o hasta menos, en espacios en los que la cama, una pequeña cocina y un área para trabajar. Se sube, se baja la cama y cada vez es más grande eso. Las necesidades han cambiado y la gente generalmente prefiere la ubicación a muchas de las amenidades o cosas. ¿Por qué? Porque quiere pertenecer a una zona, a un barrio. Quizás la zona cumple con sus necesidades, tanto comerciales como para ejercicio, para áreas verdes, para pasear al perro. Si todo eso lo cumple, pues también es muy válido. Es muy válido. Entonces, los espacios que sí se han reducido, creo que para nosotros eso pudiera ser algo de innovación, porque es mucha gente que va a hacer al fin y al cabo su vida casi afuera de donde está durmiendo. Otro pudiera ser de las cosas innovadoras, pues creo que llevamos ya tiempo poniendo focos ahorradores, paneles solares. Creo que todo eso ha estado creciendo y cada vez es más fuerte. Yo creo que el internet es básico en cualquier nivel o de vivienda, cualquier precio de vivienda. El internet es un servicio que la gente, yo creo que es lo primero que pide. Entonces, todo esto dentro de la infraestructura tiene que estar muy considerado y creo que, como les digo, la gente a veces prefiere la ubicación hasta los mismos espacios. Depende de la etapa de la vida. Y creo también yo que antes se compraba una casa para toda la vida y ahorita las necesidades van cambiando. Entonces es muy válido estar cambiando de vivienda. A todos nos ha pasado, creo. Entonces, los espacios pueden ir cambiando. Cuando alguien compra, por ejemplo, una casa por medio del Infonavit, normalmente son a 15, 20 años. Es muy válido, pero también pueden buscar para vender esa casa y darle un brinquito quizá para un espacio más grande. Todo es válido y a pesar de que, bueno, para la gente que es así, lo principal es que duren el trabajo 20 años, ¿no? Que es lo más importante. Pero van cambiando mucho las necesidades y creo que hemos ido evolucionando todos en lo que requerimos y en lo que solicitamos y en lo que ofertamos. Muchas gracias.
Pues justamente esto y para ir cerrando nuestra mesa, justamente porque están cambiando las necesidades, no solamente porque estamos frente a estos dos parámetros que pongo sobre la mesa, que es finalmente el tema de la conferencia, ¿no? Esta urgencia climática, esta situación pospandemia y estas necesidades que han ido cambiando, no solamente las tendríamos que tener ahí presentes para un sector de la población que tiene ciertas necesidades de vivienda, sino para todos los estratos. Como creo que cuando se hablaba hablabas tú, Otilia, también de la necesidad de poner más atención en los espacios comunes, en las áreas comunes, no solamente como un lugar para poder pasar de un espacio tan pequeño para trabajar con muchísimo más holgura, sino también porque estos espacios, en este aislamiento en el que hemos estado durante 2 años, permiten que volvamos a tejer de nuevo redes importantes sociales que son las que nos permiten también en colectivo buscar otras posibilidades. Creo que sí, la planeación es vital en todos los sentidos, o sea, la adquisición del suelo, los usos del suelo, etcétera, la movilidad, sin duda, y tal vez ustedes que están en estas responsabilidades, valdría muchísimo la pena innovar y no seguir en el tema de los planes parciales que han dado muestra de que ha sido difícil llevarlos a cabo. No voy a extenderme en el tema, ¿no? Entonces, sí creo que es súper importante los puntos tocados porque estos mismos puntos hemos platicado muchísimo de ellos, pero ahorita se nos presenta la oportunidad de verlos desde otra trinchera. Y la trinchera no es tan maravillosa, la trinchera es una emergencia en todos los órdenes y es una emergencia en el orden social, que ya lo comentabas también, Héctor, es una emergencia en el tema económico, ¿no? Porque, o sea, bueno, se necesitan subsidios para mitigar el tema del costo del suelo, pero también hay que buscar las oportunidades y otras maneras, como lo propone Otilia, ¿no? En esto, cómo se entra en una sociedad, no en una sociedad de sociedad nosotros, sino en sociedad, para poder acceder a estas posibilidades del suelo barato o del suelo subsidiado para que se pueda hacer la vivienda real y realmente ubicada donde la mayor parte de la población lo necesita. Los traslados no solamente impactan en tiempo y en la imposibilidad de tener una calidad de vida porque tienes 3 horas o 4 horas de traslado o 2, por 1 hora que sea, impacta, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos? No solamente es ese impacto, sino también el impacto de la emisión del CO2, que también forma parte de los objetivos de desarrollo sostenible. Me gustaría darles la palabra al final, en estos 5 minutos que nos quedan, con esto que ustedes ya han puesto sobre la mesa, ¿cómo podríamos cerrar el tema de la vivienda en la zona metropolitana con todos los puntos que han tocado? Que empieza, bueno, la política pública, los reglamentos. Y hay algo que olvidé y que aquí lo tengo anotado. Nos hemos olvidado de los sistemas constructivos. Y cuando hablo de sistemas constructivos que efectivamente también han impactado a nuestro territorio y al planeta, hemos olvidado algo por lo que yo he abogado todo el tiempo y que tiene que ver con la recuperación de los saberes y la recuperación de los saberes de la vivienda vernácula. Cuando a mí me tocó hacer mi tesis de licenciatura, fue el tema de la vivienda purépecha en la meseta. Eran estas casas de madera, son estas casas de madera que ahora elegantemente están en las casas grandes,
ningún clavo se necesitaba, todo eran ensambles, estaban formadas o se levantaban a partir de un cuadrado que tenía 3 piedras en cada ángulo para evitar el tema de los temblores. No estoy hablando de que vamos a vivir en trojes o en vivienda, aunque la vivienda de adobe sabemos perfecto que es extraordinaria, pero sí en cómo podríamos buscar tanto dentro de los reglamentos de construcción como en las posibilidades de construir estos sistemas, cómo encontramos en esos sistemas constructivos ancestrales una posibilidad para innovar y mitigar lo que estamos viviendo ahora. Hasta aquí mi intervención para darles la palabra en cómo cerramos esta mesa que creo ha sido muy interesante y muy rica desde los diferentes puntos de vista. Bueno, pues para mí, desde la visión del Ayuntamiento de Guadalajara, una ciudad eficiente es aquella ciudad que es compacta, ¿no? En la que puedes hacer satisfacer tus necesidades básicas ahora sí que las ciudades de 15 minutos que tanto se han hablado, y para esto pues es básica, la vivienda es el eje central, ¿no? Entonces el tener una vivienda digna, cercana a toda la infraestructura, a todos los servicios, que bueno, es dentro de la vivienda digna es uno de los factores principales, ¿no? Y que esté sobre todo cercana a los espacios públicos de calidad y a la infraestructura y en torno al transporte público masivo, ¿no? Que todas tus necesidades las puedas satisfacer en cuestión de minutos y no de horas, y esto se traduce en una mejor calidad de vida. Esto se traduce a que los padres están más tiempo en compañía de sus hijos, esto se traduce a mayor seguridad y a una cohesión social mucho mejor, ¿no? Y el tema esto que decías también de volver a tejer redes, ¿no? Porque es algo que, bueno, yo cuando era niña, me acuerdo que pues yo conocía a todos mis vecinos, yo salía a la calle a jugar con mis vecinos, cosa de que a mis hijos ya no les tocó, ¿no? Entonces el hacer en una vivienda espacios públicos comunes de calidad, o que la vivienda esté en torno a los espacios públicos, vuelve a hacer esta cohesión de la sociedad y este barrio, ¿no? Que tanto necesitamos para que las ciudades vuelvan a ser seguras y volver a también vivir en una armonía y que tanto necesitamos, y que también interfiere en el tema, de alguna manera indirectamente, en el tema ecológico y todo esto, ¿no? Porque a final de cuentas si los servicios se concentran en la misma área donde vivimos, los trayectos, todas estas emisiones y todo esto también disminuyen de gran manera, ¿no? Entonces, para mí una ciudad, digamos, del futuro es la ciudad que ya se ha venido dando en las grandes ciudades, que han volteado a ver en que el automóvil y las autopistas y los trayectos largos no son la solución, sino al revés, ¿no? Están volteando a ver a la bicicleta, a la persona, más que a la calle, ¿no? O que a la ciudad. Una ciudad en la que se centra en sus habitantes es la ciudad en la que vamos a poder vivir en armonía y podemos a lo mejor de alguna manera combatir todas estas crisis que nos han estado pasando últimamente. Pues creo que mientras llega estos grandes acuerdos, mientras llegan un nuevo código urbano que hace falta para el Estado de Jalisco, mientras llega esta reformulación de lo que tendría que ser la planeación urbana en el Estado de Jalisco, en el área metropolitana, creo que lo que podríamos hacer desde ya es trabajar en conjunto, ¿no? O sea, entender que ni Tlajomulco, ni Guadalajara, ni ningún municipio lo puede resolver de manera aislada, sino lo hacemos en conjunto, con una visión en conjunto, en compañía de la iniciativa privada y en compañía y siempre recibiendo consejo, recibiendo conocimiento de la academia. La academia es un elemento muy importante que no hay que dejar de lado. Por algo estamos aquí hoy en una sede universitaria. O sea, la academia vienen muy buenas, grandes ideas de ahí que hay que materializar ya estando en gobierno. Creo que desde hoy podríamos ya estar trabajando en conjunto, ya sea con
aquí con el Instituto de Vivienda y el IMUBI, con la Coordinación de Acción Integral Ciudad de Guadalajara, con Tlajomulco, con Canadevi, con instancias estatales. Qué lástima que no llegó el IJALBI, el Instituto Jalisciense de Vivienda, que era un buen elemento, que podría ser un elemento integrador entre esta coordinación, y creo que podríamos empezar por ahí para empezar a tener resultados a muy corto plazo. Gracias. Bueno, pues en lo que significaría innovación o lo de los materiales que estamos usando nosotros para construir las casas, creo que son pues desde losas aligeradas, y los que hacemos casas como en mucha producción, casi siempre últimamente las estamos haciendo con moldes, lo que nos da una mayor rapidez, cumpliendo con todos los requerimientos, porque pues además de las licencias de construcción, normalmente nosotros registramos la vivienda en ya sea el Infonavit, el Instituto de Pensiones del Estado, y también necesitamos los vistos buenos y que ellos nos den un dictamen donde se cumplen todas las cosas. Entonces, es muy importante y ellos tienen que tener ese visto bueno. Sí hay áreas en donde se construyen con adobe, territorios en donde sí se pueden hacer, sobre todo por el clima y todo esto, en lo que están justificado por los institutos. También se maneja mucho en otros lugares, por ejemplo, de Grijalbo, y todo apoya poniendo el terreno, y se maneja con lo que es la autoconstrucción, que la gente poco a poco van desarrollando con poquitos créditos muy, pues para que les salga barato y que puedan sobrellevarlo. Pero creo que nosotros sí vamos a los tiempos, y sí buscamos que se cumplan todo. Son muchísimas las cosas nosotros lo que tenemos que cumplir para tener los vistos buenos o los dictámenes de estas entidades. Entonces, pero creo que eso es lo más importante. Sí. Pues creo que de esta mesa salen puntos muy importantes, que el más importante, creo, es esta coordinación y este trabajo en conjunto de todas las áreas, de todos, o sea, es gobierno, es academia y es iniciativa privada, porque la academia seguramente tiene en todo su trayecto las posibilidades para proponer la innovación en el tema de la construcción, los sistemas constructivos, los materiales, tal, la academia en las áreas económicas para ver las posibilidades de financiamientos y de adquisición, el gobierno con esta propuesta. Y sí, es una pena que no hayan llegado los otros panelistas, pero sí, tal vez fue un poco difícil llegar hasta acá. Y yo sí agregaría a esto que habría que trabajar muchísimo en esta dimensión con las políticas públicas que puedan llegar a ser efectivamente los motores que muevan esta innovación, esta nueva perspectiva de ciudades vivibles de 15 minutos, en las que está todo centrado en las personas y no en todo lo demás. No importa que suene a utopía, de eso hemos vivido la humanidad todo el tiempo. ¿Por qué no esta vez? Les agradezco muchísimo a todos, y un aplauso para nuestros panelistas, por favor. ¿Preguntas? Perdón, sí. Sí, perdón, es que no sabía si había posibilidad de… Adelante, sí, maestra, doctora. Miren, se ha hablado sobre la dificultad de construir vivienda de interés social que pueda pagar la gente que menos recursos tiene. También se ha hablado de que la gente no tiene recursos para ello, ni los que construyen tienen posibilidades de construir para ellos. Y también se habló de que, bueno, bajo esta circunstancia se están creando más y más asentamientos irregulares.
A mí me gustaría que cambiáramos un poquito nuestra visión y viéramos qué está pasando en las ciudades. En realidad, en la periferia de las ciudades se ha encarecido el suelo impresionantemente. Entonces, en esa periferia en donde en tiempos pasados la gente construía esos asentamientos irregulares, ya no es posible hacerlo. Entonces, esa población a la que se refería hace un momento, bueno, al principio, en realidad, el panel, a que no tiene recursos para acceder a esta vivienda formal y nosotros no tenemos posibilidades de ofrecerla, pues la gente, como de costumbre, resuelve los problemas como puede resolverlos. Y la forma en que lo está haciendo, ya lo mencionó Oti, es a través del desdoblamiento. Yo pienso que esa visión del instituto es fundamental y que no se debería de dejar a un lado y se debería de retomar por todos los otros municipios, porque si nosotros solamente podemos recorrer los municipios, podemos ver las periferias, podemos ver las colonias populares formales e informales que se han generado al interior de la ciudad. Esa ciudad compacta de la que estamos hablando es el desdoblamiento constante de las viviendas. Antes era 1, 2, 3. Si nos vamos a la colonia Echeverría, si nos vamos a la colonia Jalisco, si nos vamos a la Consti, el desdoblamiento está a todo lo que da y no hay intervención por parte del Estado. Nuevamente vemos la ausencia total para poder ver este fenómeno. En el caso, como ya mencioné, del proyecto que tienen en Guadalajara, lo que a mí me gustaría es ver que se generalizara y que no se apagara esa iniciativa. Yo entiendo, por lo que se ve en la práctica, que la tenencia de la tierra vuelve a ser un problema. Entonces yo creo que hay que atacar este problema multidimensional por muchos lados y uno fundamental es ese, el de la tenencia de la tierra. Porque si nosotros no regularizamos, si no damos posibilidades y hacemos más flexibles estos reglamentos y esta normativa, como se dijo en el panel anterior, no vamos a poder resolver las cosas. Porque yo creo que pues ustedes, ¿no? La iniciativa privada puede decir, bueno, somos los malos de la película, pero pues también si a los malos de la película le dejan que hagan todo lo que quieran, pues, o sea, no es culpa del sin el que le agarra la pata, ¿no? Entonces, tenemos que ver ese tipo de cuestiones y yo creo que esa es una cuestión que no se debe de soslayar, porque de verdad antes a los asentamientos irregulares se les dejaba por sí mismos. Ahora el desdoblamiento también se está dejando para la gente que solamente puede resolverlo de esa manera, viviendo además, acuérdense, en una colonia consolidada no se puede vender la casa. Es un terreno, es un mercado totalmente sui generis. Y ahí lo que funciona es la vivienda en renta. Entonces, si eso es lo que hace falta, hay que apoyarlos, ¿no? Eso es todo. Gracias. Sí, excelente. Gerardo Monroy, de Tu Techo Mexicano y consejero ciudadano metropolitano. Muy interesante toda la conversación. Yo quisiera, antes de hacer unos comentarios, dar un pequeño horizonte respecto a la situación que vive el área metropolitana de Guadalajara. Digo, se ha hablado mucho del crecimiento que ha tenido la ciudad. Del 2010 al 2020, en los censos, se anota un crecimiento de 600,000 viviendas, más o menos. De esas, 370,000 financiadas por los organismos nacionales de vivienda. El resto no, más o menos la mitad. Es decir, la mitad de la vivienda que ha crecido dentro del sistema formal y la otra mitad no. Entonces, en ese sentido, tengo varios comentarios. Ahorita que apuntaba la compañera de que eran los malos de la película, los de Canadevi, pues a lo mejor se podría ver así, pero también habría que ver que son los que participan de manera más importante en esa mitad de la producción de vivienda y que son solución para una mitad de la población o de los demandantes. En principio, a lo mejor habrá que ver el tema de la vivienda desocupada, pero bueno, ya eso ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, no hay que verlo como los malos de la película, sino más bien como los partícipes de una parte del fenómeno que sucede. Pero, ¿qué pasa con la otra parte del fenómeno y cómo se está atendiendo? En ese sentido, recupero lo que decía el arquitecto San Román.
y sobre todo el papel que está tomando el municipio de Tlajumulco con el programa de Renta tu Casa, que si bien, como lo mencionó, de pronto parecería insuficiente para la dimensión, pero yo creo que lo más importante es que el municipio, en ese caso, está asumiendo un papel de promotor de la vivienda, que en otra parte no está. O sea, la otra parte de la oferta de vivienda, el Estado no forma parte no es un promotor. Y justo en ese sentido, uno de los problemas más importantes que se ha señalado es el de la especulación del suelo y la inmobiliaria también, de las viviendas ya construidas, ¿no? Pues ese es un segmento en donde los promotores son privados. Y si el problema es que además para que pueda haber una oferta mejor para las personas es que tenemos que depender de la especulación, pues ese es un problema a resolver. Y allí yo observo uno de los retos centrales, que al final el tema de la vivienda genera una tensión entre dos razones fundamentales. Una, que sería la más importante y desde mi punto de vista, la que tendría que prevalecer, es el del derecho a la vivienda. Así se tendría que hacer la producción de vivienda, pensando en que se hace para que se pueda habitar, pero no se está haciendo así porque lo que impera es una razón distinta, que es la razón económica. Y lo podemos ver claramente en los números. Ahorita, en la oferta que señalamos que hay 250,000 viviendas deshabitadas en el área metropolitana de Guadalajara. Casi la mitad de las que se produjeron en los últimos 10 años. Pero bueno, de esas 250,000 ahorita hay un muestreo de vivienda que se oferta, 47,000 viviendas que están muestreadas o que están registradas en el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, que se ofertan en venta. 47,000 registradas de las 250,000 deshabitadas. De esas, solo 4,700 cuestan menos de 1,000,000. Solamente 4,700. No es ni el 10% de la muestra, que es una muestra considerable. Y nos acaban de decir que el 65% de la población no tiene la capacidad para llegar a esas viviendas que son menos del 10% de la muestra. Ahorita los números no se los voy a mostrar con tanta claridad, pero en los últimos 2 años la vivienda que se produce se ha incrementado del 30% al 60% la vivienda que cuesta más de 200 UMAS. Es decir, que ya cruza el horizonte de los 500,000 pesos. Se acrecentó en los últimos 2 años nada más. Para el 2030, la ciudad va a requerir, pensando en el crecimiento poblacional que se tendrá con este crecimiento, con esta tasa del 1.6, va a requerir 250,000 viviendas más, 260,000 casi. Ya las tenemos, ya están construidas. Pero el problema es que las personas no pueden pagar 3,5 millones de pesos, que es la mediana del precio. La mediana. Claro. Entonces, desde mi punto de vista, se tienen que buscar políticas alternativas, políticas distintas. Y como bien comentaba Otilia, una alternativa, yo también soy partidario de esa política uruguaya del FUCBAM, que el FUCBAM representa las cooperativas de vivienda. Pero hay una cosa que es muy importante a tomar en cuenta. Primero, que lo que se da en Uruguay tiene una historia de más de 50 años, ¿no? 2, tienen un andamiaje jurídico fundamental. Hay una ley específica de cooperativas de vivienda. Y no solamente eso, hay todo un sistema para generar capacidades que le permitan a la sociedad entrar en ese esquema. Para empezar, la formación de grupos técnicos que le puedan dar atención a los grupos sociales que tienen estas características que acabamos de decir, personas que de pronto pueden venir de lugares que pueden ser comunes o no, pero que al final lo que está pasando es que no hay alternativas diferentes a las que establece el mercado, porque el Estado no está promoviendo ese ejercicio. Lo dejó, no lo ha retomado, salvo algunos casos que terminan siendo como muy pequeños, pero yo pensaría que ahí hay un reto muy importante
para desarrollar alternativas diversas que no están en el ámbito de lo que ya está formalizado, sino que más bien esa otra mitad del fenómeno habitacional que se produce sin el acompañamiento, sin la atención, en donde una buena parte se da desde este esquema de desdoblamiento, que es muy bueno que ya haya un fundamento normativo, para el caso de Guadalajara, en el resto de los municipios no está, pero también sería muy interesante que pudiera haber acompañamientos mucho más cercanos para que estos procesos se puedan dar de mejor forma e incluso se incluya dentro de esta visión un elemento también a lo mejor formativo que tiene que ver con la visión, por un lado, de la propiedad colectiva y por otro lado, en el caso del desdoblamiento, pues uno de los problemas importantes es que si el papá es el dueño de la tierra y todavía no se muere, no le quiere dejar a los hijos todavía la propiedad. Es un problema como de celo de propiedad que lo tenemos arraigado por la manera en cómo pensamos la propiedad. Y en ese sentido también que es un tema tabú, porque es un tema tabú. Tendríamos que ir pensando poco a poco en cómo ir transitando de esta visión de la propiedad privada hacia la propiedad colectiva, porque definitivamente llegará algún momento en el que la tierra, el suelo se nos acabe, y cuando se nos acabe el suelo, ¿de quién va a ser y cómo vamos a poder vivir? Yo creo que son retos diversos, en donde pues hay muchas pistas o muchos elementos que se pueden ir siguiendo y encontrando a lo mejor pequeñas soluciones institucionales para ir atendiendo nuevos nichos en donde los fenómenos se están dando de suyo, pero no están siendo acompañados y los observamos desde el Estado como irregulares, ¿no? La otra. Sobre estas alternativas posibles. Hace algunos años, previo a que el Instituto de Vivienda estuviera dirigido por Otilia, me tocó participar en un ensayo para poder tratar de hacer un ejercicio de la aplicación de un programa, el programa de financiamiento y subsidio a la vivienda que tenía Conavi, en donde buscamos justo con el Instituto de Vivienda poder hacer un proyecto de producción social a partir de este programa. Y básicamente ahí lo que se trataba de hacer es articularse con alumnos de la Universidad de Guadalajara junto con el instituto para poder llevar a cabo acciones de asistencia técnica en Huentitán, de tal forma que se pusiera en marcha o se pudiera accionar el programa de financiamiento y subsidio para la vivienda. Desafortunadamente, el ejercicio se pervirtió por dos motivos fundamentales. El primero, las autoridades en turno del municipio de Guadalajara que llevaban a cabo los proyectos de Sedesol de vivienda, en lugar de ellos tener la voluntad de movilizarse a la universidad para ahí en la universidad capacitar a los jóvenes y que pudieran desarrollar los instrumentos técnicos que requería el gobierno para decir, este proyecto lo puedo aprobar, exigía que los alumnos se desplazaran a su lugar. Una cosa así ridícula, ¿no? Y en segundo lugar, cuando se empezó a poner en práctica, en lugar de que se aprovechara el programa y la concurrencia de subsidio y ahorro, la entidad ejecutora utilizó a los alumnos para promover el programa, para que cosecharan clientes, se cobraban el subsidio, en lugar de que se concurriera el financiamiento del subsidio, pervirtiendo el programa y restándole capacidades a una política pública muy interesante. Era nada más. Y es muy interesante y creo que, o sea, un poco como conclusión, no sé si tendríamos tiempo de una más. Nos hemos volado un buen de tiempo, pero creo que es importante también. Creo que el punto aquí no es que no existan modos de llegar o modos de resolver. Lo que hace muchísima falta es esta interconexión
y además las acciones. O sea, no es solamente platicar, sino es cómo lo vamos a llevar a la acción o sea, con un sustento jurídico, con un sustento de gestión, con un sustento técnico y desde luego con un sustento financiero. Eso, o sea, implica. Ay, sí. Sí. Esto implica realmente que, o sea, que como lo dijo Edith también, o sea, esta es la solución multilateral, ¿no? O sea, no de un lado o de otro. Y estas soluciones tendrían que hacerse realmente con mucha participación ciudadana y con mucha participación social y académica, pero en espacios donde verdaderamente se lleguen a acuerdos, donde esos acuerdos se vayan a convertir en ley, ¿no? Y que todas las buenas experiencias que a lo largo de este tiempo se han dado puedan llevarse a cabo. Tanto lo de Uruguay como a mí me sorprende muchísimo y en su tiempo me sorprendió lo de Colombia, el tema de la vivienda está absolutamente estratificado y excelente. O sea, hay desde vivienda gratuita. Sí, o sea, en Medellín en particular hay vivienda gratuita, subsidiada sí por el gobierno, pero quienes hicieron bueno, hay empresas del propio municipio que realiza, pero en conjunción con la iniciativa privada. Y están la gente que puede rentar, la gente que puede comprar, y así escalonadamente. Creo que o sea, no es otro lugar, es América Latina. Y creo que es esas iniciativas que ya tienen un ratote, y eso hablo del 2014 para acá, son cosas que se pueden retomar y que se pueden llevar a cabo y llevar a la acción, que eso es lo que más importa. No sé si alguien más quisiera comentar del público o del panel, si alguien más quisiera decir algo para cerrar. ¿Perdón? Sí, ¿dónde los localizamos a ustedes? Sí, pues si gustan. Acá, digo, nosotros ya no somos Instituto Municipal de la Vivienda, ya somos la Dirección de Promoción a la Vivienda y está, pues tal cual, buscarla así, o si no, mi correo es ogpedrosa@guadalajara.gov.mx. Nosotros estamos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el centro administrativo, ahí en la cabecera. Héctor San Román, director de proyectos estratégicos dentro de la Coordinación de Gestión Integral de la Ciudad. Y pues les puedo dejar mi teléfono, 33 34 13 37 88, y ahí estamos a la orden. Gracias. Te paso esto. Yo pertenezco desde hace muchos años a Canadevi, Cámara Nacional de Vivienda del Estado de Jalisco, y pero digamos que soy miembro, no es que trabaja ahí directamente, y mi correo es pilarmarul@hotmail.com. Les agradecemos muchísimo. Bueno, yo también soy Ana Lucía González Ibáñez, creo que no me presenté, y soy arquitecta, dirijo una consultoría en patrimonio cultural y proyecto urbano, se llama Taller Patrimonio y Metrópoli, y me pueden localizar también. Estos temas son parte también de nuestras actividades, y es ana@anaibanes.mx para todos. Les agradecemos muchísimo y muchas gracias al panel.